hoy, siguiendo con nuestra serie de los atributos de Dios, hermanos. El día de hoy vamos a compartir un Dios inmutable, hermanos. El tema de hoy es un Dios inmutable. Dios nunca cambia, hermanos. El propósito que perseguimos con este tema es enseñar a la congregación que, a diferencia de nosotros, que estamos expuestos a los cambios constantes, Dios tiene un atributo, hermanos, que lo hace incambiable, que es el mismo siempre. Dios es el mismo siempre, mis amados hermanos. Entonces, antes de comenzar el tema, vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este servicio. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy, Señor, es un día especial, Padre, como todos los días. Pero gracias, Señor, porque a través de este canto que escuchamos hace un ratito, Señor, pude volver atrás en mi mente, Señor, y recordar, Padre, que en tu misericordia, Señor, y en tu gracia, me rescataste, Señor. Y de igual manera, Padre, que como pasó conmigo, yo estoy seguro, Señor, plenamente, que todos mis hermanos en Cristo, Señor, pueden recordar aquel momento, Padre, en el que llegaste a sus vidas, aquel momento, Señor, en el que ellos se postraron a tus pies, Señor, reconocieron su pecado, Padre, se arrepintieron, Dios, y decidieron, Padre, seguirte. Y a través de esa decisión, Señor, tú comenzaste en nosotros un cambio, Señor, una transformación, Padre. Y el día de hoy, Señor, vamos a aprender tu inmutabilidad, Señor. Vamos a aprender, Señor, y a reafirmar que eres un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En tus manos está ese mensaje, Señor. Da sabiduría a tu siervo, mi Dios, y a tu pueblo entendimiento. Tenemos hambre, Señor. Tenemos hambre de ti. Aliméntanos, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a pedirte abras tu Biblia en la carta a Santiago. La carta a Santiago, el capítulo 1, versículo 17. Comentario adicional, hermanos. Recordemos que a excepción de Hechos, que es un considerado libro, son cartas o evangelios en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento, hermanos, son libros. Por lo tanto, no podemos decir primera de Samuel. Lo correcto es decir primero de Samuel o primer libro de Samuel. Y en el caso del Nuevo Testamento es la carta de Santiago, la carta a los Corintios, la carta, en ese caso, a Efesios, o el Evangelio según San Juan, el Evangelio según Mateo, para estar en la misma sintonía, hermanos. Entonces es Santiago 1.17. Santiago 1.17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso dice la Biblia Reina Valera, hermanos. Una vez más, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra versión, hermanos, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, ni sombra de variación. Una frase muy popular, hermanos, y una frase que escuchamos muy seguido en todas partes es esta: lo único constante en la vida es el cambio. Escuchamos muy seguido eso. Lo único constante en la vida es el cambio. Todo en la vida, hermanos, nos conlleva a un cambio. Cambiamos nuestro peinado, cambiamos nuestra ropa, cambiamos el color de la casa, cambiamos de trabajo
Y lo hacemos, hermanos, y cuando lo hacemos decimos, es que ya hacía falta, es que ya era necesario, es que ya le tocaba. Es decir, esas acciones se realizaron, nuestro peinado, nuestra ropa, nuestro color de casa, nuestro trabajo, se realizaron porque necesitaba un cambio. Hablar de cambio, hermanos, es algo muy usual entonces. Es algo, hermanos, que lo hacemos diario, cotidianamente. Hoy veremos, hermanos, nuestra naturaleza cambiante. Hoy veremos que tú y yo somos cambiantes, desde una forma sentimental, desde un estado de ánimo, cambiantes en forma corporal. Pero lo más importante, hermanos, y sobre todo, es que hoy veremos un atributo más de Dios. Hoy veremos, hermanos, la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia. Dios no cambia, hermanos. Y es que veremos que Dios no necesita cambiar. Dios no requiere cambiar, porque en su naturaleza, hermanos, Dios es perfecto. En su naturaleza, Dios está completo. En su naturaleza, Dios es sin falla. En su naturaleza, Dios es sin error. En pocas palabras, hermanos, a Dios no le hace falta cambiar. Dios no necesita cambiar. Aunque tú y yo siempre estamos cambiando, tú y yo en ocasiones deseamos un cambio. Pero por otro lado, hermanos, también tú y yo hay cosas que quisiéramos que nunca cambiaran. ¿Estarás de acuerdo? Dígame si no es cierto. Desde un ejemplo muy sencillito. Tú ves a tu hijo crecer y nada más de ese ejemplo, hermanos, pueden salir un montón de ideas. Tú ves a tu hijo crecer y en determinado momento puedes decir, ay caramba, ¿cómo ha cambiado mi niño? Ay caramba, ¿cómo se ve diferente mi hijo? En algunas ocasiones puedes decir, ¿por qué tuvo que crecer? ¿Por qué tuvo que crecer? En ocasiones, hermanos, quisiéramos que nuestros hijos siguieran siendo bebés. Pero en nuestra naturaleza cambiante, en nuestra naturaleza que siempre está cambiando, así como a veces quisiéramos que nuestros hijos siempre permanecieran siendo bebés, hay ocasiones, hermanos, en que quisiéramos que se fueran de la casa. En que quisiéramos, hermanos, que no estuvieran ya más aquí. Porque tú y yo, hermanos, somos cambiantes. Tú y yo, nuestra naturaleza siempre nos lleva a cambiar dependiendo de muchos factores. De muchos factores. Porque así como hay veces, hermanos, que quisiéramos que se congelara el tiempo, hay veces que quisiéramos que el tiempo no avanzara, hay cosas, hermanos, y hay veces que quisiésemos que el tiempo volara, hermanos. Que el tiempo volara. A veces queremos que el tiempo se congele y a veces queremos que el tiempo pase pronto. Hay ocasiones, hermanos, en que los cambios son paulatinos. Y hay ocasiones, hermanos, en que los cambios son lentos. Pero por otro lado, hay ocasiones en que los cambios son duros y son repentinos. Son de la noche a la mañana. Hay cosas, hermanos, que para nosotros en ocasiones las consideramos muy duras un cambio, muy difíciles cambiar. Pero hay veces, hermanos, que el cambio es lento y paulatino. Espiritualmente debemos saber y comprender que nuestra vida es igual. Nosotros, hermanos, nuestra naturaleza espiritual también debe de generar un cambio. Desde que tú y yo llegamos a Cristo, en ese momento comienza en tu vida y en la mía un cambio, un proceso de cambio que puede y seguramente afecta muchas áreas de nuestra vida. Porque tú y yo, hermano, cuando llegamos a los pies de Cristo, vamos siendo cambiados. Tú y yo, hermanos, dejamos o debemos al menos, eso debería de suceder, dejamos de ser los mismos que al principio. Vamos cambiando. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Está unas hojitas atrás de Santiago. Hebreos 1, del 10 al 12. Dice así, hermanos.
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Tú eres el mismo y tus años no acabarán, dice la Escritura. Es decir, Dios no cambia, hermanos. Dios es inmutable, pero todo lo demás cambia. La tierra, hermanos, ya no es la misma de hace 2000 años. Heriberto ya no es el mismo de hace 20 años. Somos diferentes, vamos cambiando, hermanos. Vamos envejeciendo, nos vamos deteriorando. En alguna ocasión ya les comenté esto. Esto se le conoce y se le llama como la ley de la entropía. Por naturaleza nos vamos haciendo más viejitos. Nadie se va haciendo más joven. Nadie, hermanos. Vamos envejeciendo. Pero dice la Escritura que aunque tú y yo vamos envejeciendo, con los años vamos haciéndonos cada vez más deteriorados. El Señor, hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios nunca va a cambiar, hermano. Lo más importante es que sus años no acabarán. Sus años no acabarán, hermanos. Eso es su inmutabilidad. La inmutabilidad, hermanos, significa muchas cosas, pero en palabras sencillas, en palabras fáciles, significa que Dios siempre ha sido y que Dios siempre será. Por lo tanto, Dios no puede cambiar. Dios, hermanos, es constante. Dios, por ser Dios, no puede, como tú y como yo, crecer y desarrollarse. Él nunca va a crecer, Él nunca va a envejecer, Él no puede desarrollarse más, Él no puede ser mejor, porque entonces no sería Dios. Dios, hermanos, siempre es el mismo. Como dice la Escritura, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es estable, hermanos. Dios no es fluctuante como tú y como yo. Porque el hombre siempre está cambiando de opinión. Tú y yo, hermanos, día a día, cada día, en un mismo día, cambiamos un montón de veces de opinión. Te voy a poner ejemplos tan sencillos que te vas a dar cuenta que realmente es cierto. Te levantas temprano y de repente dices, voy a lavar el carro. Mejor no porque está haciendo aire. No, mejor sí lo lavo. No, mejor siempre no. Decisiones cambiantes. Te pregunta tu esposa, ¿qué quieres de comer? Ay, caramba. Pues estaría bueno esto. No, mejor esto otro. Son cosas y ejemplos muy sencillos, hermanos, pero que nos demuestran que cambiamos de opinión constantemente. Que nuestras decisiones que hoy tomamos inmediatamente pueden ser cambiadas. El hombre, hermanos, en su naturaleza es pecador. Y su misma naturaleza hace que el hombre olvide sus promesas. Que el hombre, hermanos, sea voluble. ¿Qué es ser voluble? Cambiante. De acuerdo a cómo me siento, así actúo. ¿Es nuevo? No. ¿Es exclusivo de las mujeres? No, porque mucha gente dice, ay, es que es mujer y las mujeres son muy volubles. No, hermanos, los hombres también. Actualmente, sí. En la Biblia también. Primero de Samuel 19, del 6 al 10. Primero de Samuel 19, del 6 al 10. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, el rey, juró, y juró Saúl, vive Jehová, es decir, juró Saúl, el rey, y juró por Jehová, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas sus palabras, y él mismo
trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron de delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Ahí está, hermanos, lo cambiante de la naturaleza humana. Saúl era el rey, y Saúl había jurado a su hijo que no tuviera problema, que ya sus planes de matar a David ya habían quedado atrás, que ya no lo iba a hacer, y juró por Jehová. Y aún jurando, hermanos, él mismo no necesitó siquiera mandarlo otra vez a la guerra, no necesitó ponerlo enfrente de la batalla, hermanos, no necesitó enviar a nadie. Saúl mismo, el que había dicho que no le iba a hacer nada a David, le lanzó, hermanos, para matarle, para clavarlo. ¿Quieres o piensas que hay un mejor ejemplo, hermanos, de alguien ser tan vulnerable? Así somos, hermanos. Nuestra naturaleza nos hace cambiantes. Saúl había dicho que David no moriría. Había hecho una promesa. ¿Y dónde quedó su promesa? La cambió por su deseo, hermanos. Tú y yo somos volubles. Tú y yo somos cambiantes. Tal vez no, hermanos, al extremo de querer matar a alguien. Pero somos tan volubles que hoy sí quiero ir a la iglesia. Hoy sí quiero ser cristiano. Mañana ya no me interesa. Hoy quiero a alguien con todo mi corazón. Mañana no puedo verlo ni en pintura. Somos cambiantes. Cambiamos de decisión. Dios no, hermanos. Dios no cambia. Él no es voluble. Dios no se inmuta. Dios no puede cambiar. Su naturaleza se lo impide, hermanos. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, créemelo de verdad, que no cambia, hermanos. Gracias a Dios que es inmutable, porque tenlo por seguro que si Dios cambiara, ya no existiríamos. Ya no existiríamos. Porque hemos dado, hermanos, más de una razón para que el Señor nos elimine. Hemos dado más de una razón para que el Señor nos liquide, hermanos. En nuestra vulnerabilidad, en nuestra variabilidad, en nuestro cambio, hermanos, constante, ya hubiéramos hecho que el Señor, si fuera cambiante, nos eliminara. Esto es bien fácil de explicar, hermanos. Dios no cambia. ¿Por qué? Si yo cambio, debe ser por alguna razón. Y seguramente si yo cambio, esa razón es para mejorar. Si yo cambio de trabajo es porque quiero encontrar un trabajo mejor, porque quiero mejorar mi vida económica o mi vida laboral. Es decir, si yo cambio es para mejorar. Dios es perfecto, hermanos. ¿Qué necesita cambiar? Si Él ya es perfecto. Si yo cambio, por otro lado, es porque alguna influencia actuó sobre mí. Es porque alguien influyó sobre la decisión que yo pudiera tomar para hacer que yo cambiara. Dios, hermanos, es supremo. Nadie tiene influencia sobre Él. Entonces, Dios es perfecto y Dios no está sujeto a ningún cambio. No está sujeto a cambiar. Mira, hermano, en estos días de pandemia, y en estos días que vendrán después de la pandemia, seguramente todos como sociedad veremos cambios. Seguramente, hermanos, las cosas ya no volverán a ser iguales que antes. Créame, hermano. Después de esta pandemia debería haber un cambio radical. Debería haber un cambio.
Y digo debería, hermano, porque hay lugares en el mundo donde ya empezaron a abrir con determinadas restricciones, y esas restricciones el ser humano no las respetó. Veía unas imágenes, hermanos, de lugares como Francia, como Italia, donde abrieron. En teoría iban a respetar determinadas distancias, personas que entraran. Hermanos, la gente no comprende. La gente no hace caso, la gente no razona, la gente se le olvida lo que estaba pasando, la gente se le olvida lo que está sucediendo y de un momento a otro cambia de temor por su variabilidad, cambia del temor que tenía ahora a un festejo desenfrenado, desordenado, que seguramente los va a llevar a estar otra vez en problemas. Mi esperanza, hermanos, es que ese cambio sea para bien, para las personas, aunque la verdad, yo tengo muchas reservas. La palabra de Dios, consciente en que tú y yo somos cambiantes, nos advierte. Y la palabra de Dios, consciente en que tú y yo somos cambiantes, nos invita a que espiritualmente, hermanos, tú y yo seamos cambiados. Yo te doy un consejo, hermano, y a la vez te hago una petición. Después de esta pandemia, después de que termine todo esto que estamos viviendo, aunque la gente no cambie para bien, después de este COVID, aunque la gente no cambie para bien, tú y yo como cristianos sí debemos hacer un cambio, hermanos. Tú y yo como cristianos, aunque los demás sigan igual, tú y yo como cristianos, tú y yo como hijos de Dios, sí debemos cambiar. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Te voy a leer primero la versión Reina Valera, hermano. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice la Biblia Reina Valera, hermanos. Romanos 12:2. La Biblia, Dios habla hoy, dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Hermanos, vemos a la gente desenfrenada, haciendo filas sin respetar distancias, sin guardar distancias. Es decir, no cambian su manera de pensar, aún lo que estamos viviendo, aún lo que estamos pasando. Por lo tanto, si no cambian su manera de pensar, no podrán cambiar su manera de vivir. No podrán, hermanos. Va a pasar lo mismo. Esta versión Dios habla hoy nos deja muy claro lo que tú y yo debemos hacer. Hermano, cambia tu manera de pensar para que de esa manera cambie tu manera de vivir. Que todo esto que estamos viviendo, hermanos, mi deseo es que traiga beneficios a tu vida. Pero lo más importante, hermanos, es que debe haber un cambio espiritual en tu vida del 100 radical, hermano. 180 grados. Todo un cambio. La palabra original, hermanos, de cambio es la palabra griega metamorfo, que significa reformado, significa cambio y significa transfigurado. Es decir, cambiar de forma de acuerdo con la realidad interna. Es un cambio, hermanos, de adentro para afuera. Ya no sigas los criterios de este tiempo, dice la palabra del Señor. Aunque los demás, hermanos, después de esta pandemia sigan igual. Aunque los demás, aunque la gente, hermanos, tengan cambios que sean solo para mal, tú y yo no, hermano. Nosotros no. Nosotros tenemos que cambiar realmente, pero cambiar para bien, hermanos.
porque definitivamente todo nuestro entorno debe cambiar. Después de esta pandemia, hermanos, todo nuestro entorno debe cambiar. Distancias, seguridad, la forma de hacer los pagos, qué sé yo, hermanos. Todo lo que nos rodea debe cambiar. Todo lo que nos rodea seguramente va a cambiar. Ahora bien, lo precioso para ti y para mí como cristianos es que aunque todo tenga que cambiar, todo lo que nos rodea tenga que cambiar, el centro de nuestra vida no cambia, que es Dios. El centro de tu vida y la mía, hermanos, no cambia. No tiene variación. Dios nunca cambia, hermanos. Aunque para nosotros mucha gente diga, no, hermano, es que ya nada será como antes. Ya nada va a ser igual. Eso es cierto. Eso es cierto. Escuchaba también que le decían al subsecretario de Gobernación, una periodista, y le dice, oye, una pregunta, ¿y tú cuándo crees que todo vuelva a ser como antes? ¿Y tú cuando todo esto pase, cuánto tiempo crees para que todo vuelva a ser como antes? Y él dijo, nunca. Esa fue su respuesta. Nunca van a cambiar las cosas, perdón, nunca van a hacer las cosas ya como antes. Hermano, espiritualmente debe ser lo mismo. Cuando usted llega a los pies de Cristo, cuando usted llega al Señor, usted tiene un cambio y su vida ya nunca debe ser como antes. Su vida debe de cambiar. Su cambio, hermanos, debe ser para bien. Porque tengo por seguro y tenlo por seguro que no todo cambio debe ser malo. Después de esta pandemia, no todo cambio va a ser malo, hermano. Habrá cosas que nos ayudarán y esperemos que así sea. De hecho, la esencia, hermanos, de la redención en nuestro Señor Jesucristo es un cambio. Seguramente, tú y yo, al llegar a los pies de Cristo, podemos podemos cambiar y podemos ser cambiados. Fíjate lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así como esta vida, hermanos, ya no será igual después del coronavirus. Así como esta vida, seguramente, y todo esto que está pasando, traerá un cambio. Insisto, tu vida, cuando llegas a Cristo, cuando llegas a los pies de Cristo, también tiene que reflejar un cambio. Tú y yo, hermanos, hemos sido redimidos con la sangre de Cristo de adentro para afuera. Así es el cambio, hermanos. Eso genera, lógicamente, un cambio en ti y en mí. Ahora debemos ser nuevos. Para poder crecer en el Evangelio, hermanos, para poder crecer como creyentes, forzosamente tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, quiere decir que usted, aunque se diga cristiano, usted no ha nacido de nuevo. Si usted tiene años en el Evangelio, yendo a una iglesia, congregándose en determinado lugar, pero usted sigue siendo el mismo de antes de ir a esa congregación, usted no ha nacido de nuevo. Tiene que haber un cambio, hermanos. Para poder crecer en el Evangelio tiene que haber un cambio. Pablo dice a los Corintios ahí mismo, pero en el capítulo 3, versículo 18, que somos transformados a la imagen del Señor. Cuando Pablo dice eso, hermanos, una vez más cuando dice que somos transformados, utiliza una vez más la palabra metamorfos. Pero ahí ahora dice que somos transformados de gloria en gloria. Es decir, de victoria en victoria. Es decir, cuando usted logra
vencer algo que antes hacía, lo cambia para bien, eso es una victoria, hermanos, para usted. Y usted va siendo transformado, hermano. Usted va siendo cambiado. Cuando nosotros contemplamos al Señor por medio de su palabra, esa palabra provoca en nosotros un cambio. Ese cambio nos lleva cada vez a ser más semejantes a Él, a ser más semejantes al Señor, porque vamos cambiando, hermanos. La palabra nos va iluminando, la palabra se va reflejando en nosotros y hace que seamos diferentes. Esto es bien importante que te quede bien claro, hermano. Y esto es bien importante que tú sepas. Es la palabra la que te cambia. Es la palabra la que te transforma. Es ella a nosotros. Nosotros no podemos cambiar la palabra a nuestra conveniencia. No podemos, hermanos, tú y yo, cambiar la palabra, porque la transformación que hace Dios en nosotros tiene un propósito. La transformación, el cambio que hace en nosotros es en base a un plan que Él ya ha establecido, hermano. Tú y yo tenemos que cambiar para cumplir con ese propósito. Tú y yo tenemos que cambiar para cumplir con ese propósito. La palabra no puede cambiar para que tú te acomodes a ese propósito. Con este texto te va a quedar más claro. Fíjate bien. Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La Nueva Traducción Viviente lo pone más claro. Para que los que reciban la promesa, dice así, puedan estar totalmente seguros que Dios jamás cambiará de parecer. Dios jamás cambiará de parecer, hermanos. Demos gracias a Dios por eso. Demos gracias al Señor, hermanos. Porque Él en su plan maravilloso tiene su tiempo perfecto para cambiarte, para cambiar a los tuyos. Si tú, hermano, has estado pidiendo por una persona, por un compañero, por un conocido, por un familiar, el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Hay personas que nos han dicho, híjole, hermano, ¿por qué no tuvimos esta plática hace 6 años? Y le tenemos que contestar, ¿por qué hace 6 años no te hubiéramos dado este consejo? Porque hace 6 años éramos diferentes a como somos hoy. Porque el Señor nos ha ido transformando, nos ha ido moldeando conforme a su palabra para que ahora te demos un consejo basado en la Escritura. Hace 6 años te hubiéramos dado un consejo humano, un consejo carnal, un consejo según mi opinión. Y ahora te estoy dando un consejo según lo que dice la palabra de Dios. Y la gente se ríe, hermano, porque a veces me dicen, ¿y tú qué opinas? Y yo les contesto, lo que yo opine no tiene caso. Veamos lo que opine la palabra. Porque es la palabra la que transforma, hermanos. Porque la palabra me dice que Dios jamás cambiará de parecer. Jamás cambiará de parecer. Tú y yo sí lo hacemos, hermanos, y lo hacemos a cada rato. Cambiamos muy seguido de parecer. Todos los días lo hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero como ya lo hacemos siempre, hermanos, ya no nos damos cuenta. Ya no lo tomamos tanto en cuenta. Todos sabemos que necesitamos cambios para mejorar. Todos sabemos, hermanos, que necesitamos cambiar cosas y que debemos cambiar cosas para agradar más a Dios. Aunque hay ocasiones en que cambiar nos dé miedo.
Hay ocasiones, hermanos, en que cambiar nos dé miedo. ¿Por qué? Porque ahora yo como persona, ahora yo creciendo en los caminos del Señor, ahora yo ya no regaño a mis hijos como lo regañaba hace 20 años, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ha transformado mi vida, porque ahora los llamo la atención, ahora los disciplino en base a lo que la palabra del Señor me dice. Y en aquellos entonces lo hubiera dicho o lo hubiera hecho en base a cómo andaba mi estado de ánimo en ese entonces, en ese momento cuando sucedió el problema. Todos, hermanos, entonces debemos cambiar para agradar más a Dios. Aunque nos dé miedo. Aunque pensamos que nos pueda pasar algo si cambiamos. Me ha tocado escuchar y me ha tocado ver y vivir gente que me dice así, es que hermano, si cambio en eso se van a burlar de mí. Es que hermano, si cambio voy a batallar porque todos me conocen cómo soy, cómo era antes. Hay algunos que me han dicho, oye hermano, ¿y si cambio y luego la gente abusa? Te voy a decir una cosa, hermano. Las 3 cosas que te puse de ejemplo van a pasar si cambias. Si tú cambias, la gente se va a burlar de ti. Si tú cambias, los que te conocen van a decir, ay, si yo te conozco. Si tú cambias, hermanos, la gente va a querer abusar. Seguramente eso va a pasar. Seguramente, hermano. Pero si tú cambias, vas a saber que en lugar de agradar a la gente y querer quedar bien con la gente, tú vas a agradar a tu maestro, hermano. Tú vas a agradar al Señor. Hermanos, debemos cambiar para mejorar. Dicen muchas personas, y es algo que también escuchamos muy seguido en estos últimos tiempos, híjole, los cambios climáticos ya nos traen. Hombre, cada vez los cambios climáticos son más fuertes, dicen algunos. Un cambio climático, hermanos, es un cambio forzado. Es un cambio que en teoría se está generando a la fuerza, porque estamos cambiando forzosamente algo que había sido establecido o que había sido constante durante muchos años. Bien importante que aprendas este tema hoy, hermanos. Bien importante que sepamos lo que es la inmutabilidad de Dios. Bien importante que tú y yo nos aferremos a su estabilidad, porque de esa manera, hermanos, nos vamos a sentir seguros en estos cambios que está habiendo en la humanidad. Nos vamos a sentir, hermanos, seguros en estos tiempos de incertidumbre. Porque cambios van a seguir, hermanos. Cambios va a haber más. Y dice la palabra del Señor y nos advierte que esto no es el fin. No es el fin, hermanos. Si leemos la Escritura, sabremos, y la palabra de Dios nos advierte y nos dice que habrá terremotos, que habrá muchos cambios, y la gente pensará que es el fin. Sin embargo, no es el fin, dice la palabra del Señor. Digo esto, hermanos, porque hay cristianos que tienen miedo. Hay cristianos que tienen miedo. Hay gente, cristianos, que me han dicho, oye, hermano, es que ¿qué va a pasar? Oye, hermano, ya se irá a acabar el mundo. Oye, hermano, es que cada vez hay más muertos. Hermano, yo les digo, lea la Biblia. Lea la palabra del Señor para que no se preocupe de más. Para que se ponga al tiro, para que esté consciente, pero no se preocupe de más. Fíjate lo que dice Números 23:19. Vámonos hasta el Antiguo Testamento. Números 23:19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Este texto, hermanos, es bien claro. Dios no cambia. Y si Dios ya lo dijo, eso va a pasar. Y si Dios ya lo estableció desde un principio, no va a cambiar, va a suceder. Hermanos, hay algunas advertencias en la palabra del Señor donde nos señalan
que todo lo que está ocurriendo ahorita ya estaba escrito que pasaría. Hay algunas que otras cosas que nos señalan lo que hoy vivimos, que ya el Señor había dicho que pasaría. Habló y no lo ejecutará, es decir, lo va a hacer, porque Dios no cambia. Pero tú no debes concentrarte en eso, hermano. Tu vida no debe estar concentrada en eso. Tu vida debe estar concentrada, hermano, y saber que en la Biblia, aunque vienen estas advertencias, vienen, hermanos, para los que apuntan, apunte esto, vienen más de 1800 promesas de Dios. Más de 1800 promesas del Señor para ti y para mí. Es decir, hermano, en lugar de preocuparte por lo malo, gózate que tienes, sin repetir, más de 5 promesas diarias para que el Señor obre en tu vida. Así de sencillo, hermano. Por la inmutabilidad de Dios, ninguna promesa se quedará sin cumplir. Ninguna promesa que Él haga a un hijo de Dios, a un inconverso o a quien Él quiera, se quedará sin cumplir. Dios no es como nosotros, hermanos. Dios no es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Te pongo un ejemplo para que te quede más claro. Seguramente algunos de nosotros le dijimos a nuestros hijos, empezando enero, en este año, hijo, vamos a ir de vacaciones. En este año, hijo, nos vamos a ir a pasear. En este año, hijo, no, hombre, la vamos a pasar bárbaro porque ahora sí tendremos oportunidad de salir. Y no dudo que a más de uno de nuestros hijos nos hayan dicho, oye papá, oye mamá, ¿qué no dijiste en enero que íbamos a salir? Y la respuesta de papá y mamá es, ¿y cómo quieres? ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué no estás viendo el coronavirus? Entonces, ¿sabes qué, hermano? No hagas promesas. No hagas promesas que no vas a poder cumplir. No hagas promesas porque tú no sabes lo que ha de pasar. Nadie, hermano, sabíamos del coronavirus. Todos prometimos sin saber. No prometas, hermano, porque tú no sabes el plan de Dios. Mejor haz lo que dice la palabra del Señor. Si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello. Pero si Dios quiere, tú nunca prometas, hermano, porque tú no sabes el futuro que nos espera. Tú no sabes, hermano, lo que ha de pasar. Dios es el que promete. Y si Él promete, Él lo cumple. Él lo cumple. Hermanos, cuando llega el temor a tu vida y a la mía, se nos olvida. Se nos olvida, hermanos, lo que Dios nos ha prometido. Vemos los cambios climáticos, vemos que son constantes y se nos olvida, hermano, que las promesas de Dios son eternas. Son eternas. Aún en medio del problema, dice la palabra del Señor, que no olvidemos, hermanos, que sus promesas son eternas, que sus promesas no cambian. Y si Dios dice, Dios lo va a cumplir. Y en estos momentos de temor, cuando a ti te agarre el temor, tú recuerda que Dios dijo, nunca te dejaré. Tú recuerda que Dios dijo, yo te sostengo con la diestra. Tú recuerda que Dios dijo, estaré contigo todos los días de tu vida. Y si Dios lo dijo, hermano, Dios lo va a hacer porque Dios no cambia. Lo más importante para tu vida y para la mía es recordar en todo momento que Dios controla todo. Tú y yo, hermanos, no controlamos la situación por la que pasamos. Pero lo que sí podemos es controlar cómo enfrentamos esa situación. ¿Cómo enfrentamos ese problema? Voy a llevarte un poquito atrás, hermano, en estos meses, en los pensamientos, a lo que seguramente pasó. Voy a llevarte, hermano, un poquito al 31 de diciembre. Voy a llevarte al momento en el que durante la cena dijiste a tus hijos o a tus padres o como familia tus propósitos. Que dijiste tus planes. Que dijiste lo que esperabas para este año. Yo te aseguro, hermano, que los que te escucharon
hasta te aplaudieron. Te felicitaron por los planes que tenías. Yo te aseguro, hermanos, que nadie de nosotros en ningún momento dijo, no hagamos planes, porque este año viene el coronavirus. No hagamos planes porque este año ni siquiera vamos a poder salir. No hagamos planes porque el coronavirus no nos va a dejar. ¿Por qué no lo dijimos, hermanos? Porque no sabíamos. No sabíamos qué iba a suceder. Pero fíjate lo que dice la Escritura, hermanos. Isaías 46, 9 al 11. Isaías 46, del 9 al 11. Ponga atención a esta palabra. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiero. Dios, hermanos, hace planes perfectos, pero no lo deja en planeación. Esto es algo que muchos cristianos tenemos. Planeamos. No, hermano, vamos a hacer, ¿qué te parece, hermano? Si hacemos esto y hacemos esto otro, y ahora que volvamos y ahora que hagamos, planeación. Y todo se queda en planeación. El plan no se lleva a cabo. Pero Dios, hermanos, dice que anuncio, dice, yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo que aún no era hecho. Hermanos, Dios hace planes perfectos y los lleva a la práctica tal como los planeó. Aquí vamos otra vez, hermanos. Aquí vamos otra vez. Dios no cambia. Y lo que dijo desde la antigüedad, lo que habló desde el principio, lo que aún no era hecho, lo hará. Sus planes no cambian, hermanos. ¿Sabes por qué? Dios es el único que sus planes no cambian. Y es el único que sus planes no cambian porque Él desde el principio conoce todo el futuro. Él, hermanos, conoce lo que todavía no está hecho. Y como conoce el futuro, por lo mismo, hermanos, sus planes nunca fracasan. Por lo mismo, hermanos, sus propósitos siempre se cumplen. Dios no cambia. Dios no cambia. Leímos ahorita, Dios no miente ni es hombre para que se arrepienta. Voy a hacer un breve paréntesis pequeñito. Porque si Dios no cambia, te voy a hacer unas preguntas y te voy a enseñar. Porque ahorita no los puedo poner en jaque como me gusta. ¿Por qué si Dios no cambia, hermanos? La Biblia me enseña en Génesis 6, 6 y 7 que Dios se arrepintió. ¿Por qué si Dios no cambia? La Biblia me enseña en Jonás 4, 2 que Dios se arrepintió. ¿Por qué si Dios no cambia? La Biblia me enseña en Salmos 106, 45 que Dios se acordó de ellos y se arrepintió. ¿Por qué si Dios no cambia? Me dice en Jeremías 18, 8, me arrepiento del mal que pensaba. Entonces, si Dios no cambia, ¿por qué entonces en estas partes se arrepintió? Si Dios no cambia. Entonces, pregunta, ¿cambia o no cambia? Voy a ponerte un ejemplo y con esto te va a quedar claro. Jonás 3:10, ese sí lo vamos a leer. Jonás 3:10. Dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso dice la Biblia Reina Valera. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, en teoría, Dios cambió, porque se arrepintió
Y dice aquí, del mal que había dicho, ¿qué les haría? Y no lo hizo. Es decir, cambió su decisión. No. Fíjate lo que dice la Biblia, traducción, lenguaje actual. Al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. La palabra clave, hermanos. La palabra clave. Al ver toda la gente, que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. No cambió de opinión. No cambió de opinión. Los que cambiaron fueron los ninivitas. Los que dejaron de hacer lo malo fueron los ninivitas. Dios tenía el plan. Dios había hecho el plan. Dios sabía lo que iba a hacer. Los que cambiaron fueron los ninivitas. Trayéndolo actualmente. Tú le dices a tu esposa, vamos a salir y nos vamos a llevar a los niños. De repente los niños se da cuenta tu esposa que hicieron muchas travesuras y desorden en su cuarto. Y tu esposa le dice a los niños, si no recogen su cuarto, no van a ir con nosotros. El plan original es, vamos a llevar a los niños con nosotros. La condicionante que ellos supieron es que si no recogen su cuarto, no van a ir con nosotros. ¿Me expliqué, hermanos? Pero el plan original es llevarlos. Lo que le dijimos a los niños es, recoge tu cuarto para que vayas. La condicionante no es de Dios, es de la persona. Dios en su plan ya sabía lo que iba a hacer. En las Escrituras, hermanos, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Aquí, hermanos, y si te vas tú a todas los versículos que te leí, Génesis 6:6, Jonás 4:2, Salmo 106:45, Jeremías 18:8, en todas esas es el hombre el que cambia su actitud hacia Dios. Y es ese cambio de actitud, el que modifica al hombre, no a Dios. Su cambio en su forma de actuar y su cambio en el propósito y hacia el propósito de Dios es lo que cambia la situación, hermanos. Lo que en esas situaciones en particular llevan al arrepentimiento. Así que se usan esas palabras, hermanos, como arrepentimiento, como lamentación o como cambio en Dios, es para que tú y yo entendamos con lenguaje humano el propósito de la acción de Dios. Hay otro ejemplo, hermanos, que puede aplicar aquí para que a ti y a mí nos quede más claro de cómo Dios usa el lenguaje para que tú y yo lo entendamos en la Escritura sin ser literal. Existen muchos textos que hablan, por ejemplo, el brazo de Dios, la espalda de Dios, los ojos de Dios. Dios, mis hermanos amados, es espíritu. Dios no tiene ojos como tú y yo. Dios no tiene brazos como tú y yo. En ese sentido, no. En ese sentido, cuando Dios lo explica de esa manera, es una que se conoce, hermanos, como antropomorfología. Perdóname, batallé para decirlo. Antropomorfología. Es decir, da unas formas humanas para que tú lo entiendas en forma humana. A esta antropomorfología, hermanos, significa que tiene forma o apariencia humana. No es que Dios tenga ojos como nosotros o pies como nosotros. Dios es espíritu, hermanos. Pero Él lo menciona así para que nos identifiquemos con Él en lo que Él nos quiere transmitir. Dios es inmutable, hermanos. Dios no cambia de parecer. Dios no puede lamentarse. Dios no puede arrepentirse. No lo hace como nosotros, hermanos. Los propósitos de Dios no pueden ser cambiados. La provisión de Dios para nosotros
es otra cosa que es incambiable. La provisión que Dios tiene para ti y para mí, la provisión para nosotros viene de su inmutabilidad. Créelo, hermano. La provisión que tiene para ti y para mí, lo que Dios te va a dar, no cambia tampoco. Dios es el mismo, hermanos. Hebreos 13:8. Es un versículo que muchos se saben. Hebreos 13:8. Dice la palabra del Señor: de la siguiente manera. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo siempre. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, Jesucristo es el mismo. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo. Ese Dios al que servimos tú y yo es el mismo Dios, hermanos, que escuchó la oración de Daniel en el foso de los leones. Es el mismo, hermanos, Dios que Ezequiel oró cuando puso brecha sobre él. Es el mismo Dios, hermanos, al que Job clamó por misericordia. Es el mismo Dios, hermanos, al que David oró al sentirse perseguido. Es el mismo Dios, hermanos, al que Pablo, al necesitar consolación, oró. Es el mismo, hermanos. Es el mismo de ellos. El mismo de ayer es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. Es el mismo hoy y siempre. Hoy y siempre, hermanos. Es el mismo Dios, no cambia. No cambia, es inmutable. Es el mismo Dios que provee en las Escrituras, hermanos. El mismo Dios que proveyó para ellos es el mismo Dios que hoy va a proveer para ti y para mí, hermanos. Dios no cambia, Dios es inmutable. Es el mismo que proveyó, hermanos, para que Abraham cumpliera su propósito. Es el mismo que proveyó, hermanos, para que José desarrollara esa función tan importante en Egipto. Es el mismo que proveyó para que Moisés sacara al pueblo de Israel. Es el mismo que proveyó, hermanos, para que Jonás pudiera salir del gran pez. Es el mismo Dios y no cambia. Es el mismo al que sirvieron ellos, al que servimos tú y yo, hermanos. Es increíble lo que Dios hizo con ellos. Es increíble lo que Dios puede hacer contigo y conmigo, hermanos. Lo que Dios hizo con ellos, lo puede hacer en nosotros. Ay, hermano, es que ellos eran unos santos. No, hermano. No. Ay, hermano, es que la palabra de Dios dice que ellos fueron grandes hombres de la fe. No, también fallaron. También se equivocaron. También pecaron. También erraron. Abraham, hermanos, se equivocó. José se equivocó. Moisés, ni se diga. Jonás, hermanos, desobediente como él solo. Sin embargo, ellos cambiaron. Ellos cambiaron. Pero Dios nunca cambió su plan para que ellos lograran hacer lo que lograron. El plan de Dios estaba. Los que tuvieron que cambiar fueron ellos. Los que tuvieron que modificar fueron ellos. Dios no cambió nada. Dios no cambió nada, porque Dios, hermanos, no cambia. Dice un pastor, el pastor David Jeremiah, que Dios vive en el eterno hoy. Qué precioso, hermanos. Dios vive en el eterno hoy. Si tú te acuerdas lo que dice la palabra de Dios en Éxodo, y cuando dice Moisés, y cuando me pregunten quién me envía, ¿quién les digo? Tú diles, yo soy, me ha enviado. El Señor pudo haberle dicho, tú diles que yo soy, o que el que era, o que el que fue, o que el que será. No, yo soy. Él vive en el eterno hoy. Hermanos, el Dios de Moisés es el mismo Dios de Marvick. El Dios de Moisés es el mismo Dios de Isabel. El Dios de Moisés es el mismo Dios de Rafael.
El Dios de Moisés es el mismo Dios de María Luisa. El Dios de Moisés es el mismo de Iván, es el mismo de José, es el mismo Dios, hermanos. Es eterno. Él vive para siempre. Dios, hermanos, no cambia. Sea cualquiera que sea la necesidad que tú le presentes, Él puede suplirla, al igual que la suplió, hermanos, con los personajes de la Biblia. Porque Dios no cambia. Él siempre permanecerá, Él siempre proveerá, Él siempre estará. Es una promesa, hermano. Es una promesa que Él hizo. Recuerda esto cuando ores. Ahora bien, recuerda esto también cuando ores, que como Él no cambia, tú no puedes orar algo para que Él cambie. Tú no puedes hacer una oración, hermano, para que Él sea manipulado. Eso incluye, hermanos, que aún tu oración, que aún con tu oración, tú no puedes manipular a Dios. Hay hermanos que yo tengo gran respeto por ellos y tienen una oración tan preciosa. Unas palabras, hermanos, tan elocuentes, tan bonitas, hermanos. Pero ellos saben perfectamente que su oración no cambia la opinión de Dios. No cambia, hermanos. A Dios no lo puedes manipular. A Dios no lo puedes manipular. Muchos de nosotros somos bien manipulables. Bien manipulables. Nos llegan, hermanos, con una frase bonita. Nos llegan, hermanos, con un regalo deseado. Nos llegan, hermanos, con un caprichito cumplido. Ándale, ayúdame con esto y te doy un masajito en la espalda. Pueden manipularlos, hermanos, y hacer cambiar nuestra opinión. Tú le habías dicho que no a tu hijo y de repente te llega y te sirve un vaso de soda bien fría. Te chantajean. Saben cómo llegarte. Saben cómo hacerle. Saben cómo lograr. Hermanos, los hijos somos bien truchas. Y digo esto porque gracias a Dios cuento con mis padres todavía y sé cómo hablar con ellos. Tus hijos también saben cómo manipularnos a nosotros como padres. Muchos de nosotros, insisto, somos manipulables. Y en la manipulación pueden cambiar nuestra opinión. Dios no, hermanos. Dios no. Dios no puede ser manipulado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no necesita nada de lo que tú le puedas dar. Tú no tienes nada que darle a Dios que Él necesite. Nada, mi hermano. Con Él no aplica la manipulación. Él es inmutable. Nosotros cambiamos de opinión a cada rato. Y nos deben buscar el momento justo para pedirnos algo. Dios no, hermanos. Dios no tiene un momento exacto. Dios no tiene un momento en el que tienes que esperar para llegar. Tú no tienes que esperar a que Dios esté de buenas para pedirle algo. Tú no tienes que esperar a que Dios tenga ganas para pedirle algo. Tú no tienes que esperar a que Dios tenga chance para escucharte. No, hermano. Dios es inmutable. Siempre está igual. Siempre está igual. Eso tiene ventajas y desventajas, hermano. Y tenemos que saberlas. Porque así como la palabra del Señor dice en Deuteronomio 31:8 que nunca nos dejará, también dice, hermanos, en Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. Y es el mismo Dios. Y si dijo una cosa y la cumple, también la otra la va a cumplir, hermanos. También la otra la va a cumplir. Si alguien le rechaza, si alguien no acepta a Cristo, si alguien no se arrepiente, su inmutabilidad, hermanos, será la misma. Su inmutabilidad será la misma. Y si usted no se arrepiente, y si usted no cambia su corazón, y si usted, mi hermano, sigue pecando, la palabra del Señor dice que el alma que pecare, esa morirá. Si usted no llega a los pies de Cristo, si usted no lo reconoce como Señor y Salvador, créame, le espera el infierno. Así de sencillo, así de fácil. Así es la palabra, hermanos. Y la palabra me dice que Dios no cambia. Dios no miente, hermanos. Dios no miente. Y habrá un día en que tú y yo demos cuentas a Dios. Dios ya decidió, hermanos. Dios ya decidió y Él sabe lo que tú vas a hacer.
Dios ya decidió y Él sabe hasta dónde vas a llegar. Dios ya decidió y Él sabe cuándo será tu último día. Dios ya decidió y Él sabe cuándo vas a estar frente a Él. Pero dice la palabra del Señor en Pedro, en la carta de Pedro, que Él es paciente y misericordioso. Y nos lo enseñaba Cristian también el miércoles. Él está esperando, hermanos. Él está esperando. Por eso y por su paciencia, que gracias a Dios luego aprenderemos la paciencia de Dios como atributo. Y todavía tienes oportunidad. Y todavía hay oportunidad de que tú cambies y llegues a sus pies. Pero Dios ya decidió. Hermanos, el hombre es muy indeciso. El hombre siempre ha sido indeciso. Es bien importante que tú y yo decidamos correctamente, hermanos. Que tú y yo sepamos y decidamos por cuál camino vamos a seguir. Porque créeme, solo hay dos opciones, hermano. Solo hay dos caminos. O seguir a Dios o seguir al mundo. Pero su inmutabilidad también incluye lo siguiente. Dios nunca va a cambiar el precio por ser su seguidor. Con Dios, mis hermanos, no se regatea. Con Dios no puedes regatear. Con Dios, hermano, o lo sigues o no. Dice la palabra del Señor también, el que no recoge conmigo, desparrama. O recoges o desparramas, hermano. Hay dos opciones nada más. No puedes estar en medio de esas dos. No puedes, hermano, decir, ay caramba, ¿lo sigo o no lo sigo? Fíjate lo que dice la Biblia. A unos que tenían dudas de si seguir a Dios o no seguir a Dios. Vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primero de Reyes, 18, 21, hermanos. Es Elías hablando. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué palabras, hermanos? ¿Te queda claro? Aquí Elías, hermanos, está retando al pueblo. El rey Acab había cambiado de Dios. Obviamente, hermanos, sus mandamientos habían sido diferentes y el pueblo ahora adoraba a los Baales, dioses ajenos. Cuando el pueblo está reunido es cuando Elías los confronta y le dice, órale, decídanse, ¿con quién se van? ¿O siguen a Dios o siguen a los Baales? Hoy, hermanos, en este tiempo pasa lo mismo. Pero tristemente pasa lo mismo con cristianos, entre comillas. Yo sí quiero seguir a Dios, pero no dejar esto que me gusta tanto. Entonces no lo está siguiendo. Porque la palabra de Dios me dice que ni son fríos ni son calientes, son tibios. Y a los tibios me dice la palabra de Dios que Dios los vomitará. Dios los vomitará. Dios no cambia, hermanos. Y Dios lo dijo hace muchos años y Dios lo va a cumplir. Dios lo sigue cumpliendo. Decídete, mi hermano. Decídete, porque tú y yo necesitamos, hermanos, en todo momento vivir una vida transformada como lo veíamos ahorita con Pablo. Necesitamos, hermanos, cada día cambiar, cada día ser transformados, cada día buscar más su santidad. Ese es otro atributo que Dios tiene y también te lo voy a enseñar. Su santidad. Dios no puede rebajar su santidad, hermanos. Dios no puede alterar su santidad. Pero nosotros sí podemos buscar cada día ser mejores. Nosotros sí podemos cada día, hermanos, buscar ser más santos. Porque, hermanos, aunque hay muchos que dicen que Dios no puede ser tan malo para mandar a la gente al infierno, la Biblia me dice que Dios es justo. Y que por ello, hermanos, muchos se irán a ese lugar.
Muchos hermanos, porque su santidad inmutable, y en su santidad inmutable, Dios no puede pasar por alto la iniquidad y el pecado. Dios no cambia. Termino con este versículo, hermanos. Malaquías 3:6. Ahí terminamos. Malaquías 3:6. Dice el Señor: porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Hermanos, Dios no cambia. Dios no va a cambiar. Y Él, hermanos, va a actuar como Él es. Tú y yo sí podemos cambiar. Tú y yo podemos corregirnos, hermanos, para adaptarnos a los planes perfectos e incambiantes de Dios. Entre más conozcamos a ese Dios que nunca cambia, al igual, hermanos, que los atributos anteriores que ya aprendimos, tú y yo debemos encontrar paz. Nuestra vida, hermanos, debe tener paz, debe traernos seguridad, hermanos. Sigan aprendiendo, mis hermanos. Sigamos aprendiendo. Esta serie, hermanos, que estamos aprendiendo, nos ha enseñado mucho. Ciertamente, hermanos, es una serie difícil, es una serie compleja. Es una serie, hermanos, que nos está dando mucha información y yo estoy seguro que nos está trayendo gran alimento, hermanos. Estamos aprendiendo a conocer más a Dios. Nuestro caminar, hermanos, a través de conocer los atributos de Dios, debe ser entonces más seguro. Porque, aunque haya mucha gente en el mundo, hermanos, hoy actualmente, que anden nerviosos, que anden preocupados, porque muchos hermanos no saben lo que ha de venir, no saben lo que pasará en el futuro, hermanos, porque muchos no saben qué vendrá en su vida futura, los planes que vendrán para ellos. Tú y yo, hermano, conocemos a un Dios inmutable. ¿Qué ha de venir? Yo no sé. Pero lo que yo sé es que lo que venga, todo lo que venga, de acuerdo a lo que dice nuestro versículo clave, viene con un plan perfecto, que viene de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, hermanos. Recibamos lo que Dios nos mande. Yo estoy en manos de Dios, mi hermano, y te invito en este día, en esta hora, a que tú te pongas en manos de Dios. Dios no cambia. Nosotros, hermanos, debemos cambiar día a día para ser más como nuestro Maestro, que es Cristo Jesús. Hermano, antes de orar, yo te pido que recuerdes aquel día en que llegaste a Cristo. Que recuerdes aquel día en que dijiste: Señor, reconozco que soy pecador. Yo no sé hace cuántos años haya sido. 20, 15, 10 meses, no sé. Tú sabrás y Dios sabe. Pero en este momento yo te pido que, como decía el cantito del inicio, un día muy especial, Dios llegó a tu vida y a la mía. Y ese día especial cambió nuestra eternidad, hermanos. Nuestra eternidad. Ya no nuestra vida aquí en la tierra, que va a haber cambios. Ese día que llegamos a los pies de Cristo, ese día hermoso y especial, cambió mi vida para toda la eternidad. Y ese Dios que no cambia, lo va a cumplir. Y ese Dios que no cambia, es tu Dios y mi Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos en contacto, sigamos esforzados y sigamos adelante. Que tengan una bonita semana. Nos vemos electrónicamente o como se dice, el próximo miércoles para seguir aprendiendo del Señor. Dios los bendiga, hermanos.